Bueno, entonces vamos a estudiar ahora el surgimiento de la filosofía, utilizando la terminología más general, en Grecia. O sea que nos tenemos que situar, de alguna manera, tenemos que situar en una época que por unas determinadas causas o motivos, que yo creo que ya hablamos la semana pasada, hay un grado de maduración en esa sociedad mediterránea, que es en este caso el Mileto, los documentos y todos los datos apuntan a Mileto, donde surgiría la filosofía. O sea que se puede decir con propiedad que el primer filósofo conocido es Tales de Mileto. Ya sabéis que cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de, en realidad, bueno, estamos hablando de la filosofía. Ya he hecho las aclaraciones oportunas. Como también os dije que había que identificar las preguntas para poder, los interrogantes, para poder explicar las respuestas, es lo que vamos a hacer. Lo que le interesa a los primeros pensadores griegos, a los primeros milesios, es precisamente qué es la naturaleza. Ese es el interrogante. Claro, no es una pregunta que esté escrita en ninguna parte, pero sí que podemos decir que por las respuestas que hay, era el gran interrogante, ¿qué es la naturaleza? Pero no era una pregunta tampoco tan abstracta ni tan general, sino que se preguntaba en realidad por el principio de la naturaleza, el arjé de la physis, naturaleza como hemos dicho. Pero esa pregunta por el origen o el principio adquiere el sentido de la pregunta por la materia primordial de la naturaleza, la pregunta por la materia. O sea, si pudiéramos parafrasear un poco, ¿de qué materia está hecha la naturaleza? ¿O cuál es la materia primordial? Fijaos que no se cuestiona si es material o no. Parten de la base que la naturaleza es material. Por eso es muy interesante también tener en cuenta cuando a veces se intenta hacer ciertas divisiones del pensamiento clásico como con categorías actuales, estaban los materialistas y los idealistas. No. Es muy peligroso en la historia, ya no solo en la historia de la filosofía, como sabéis muy bien, intentar entender y clasificar lo antiguo con nuestras categorías, porque si no, no lo vamos a entender. Es como decir, Aristóteles es esclavista. ¿Por qué? Ah, no, porque no lo cuestionó. Bueno, claro. Y tampoco utilizaba un teléfono móvil. No es que estuviera en contra de la tecnología, sino que no existía. Entonces, es muy importante que no hacer estos tipos de trasvases. No es que este era conservador, es que este era revolucionario. Porque decía Heráclito, no te bañarás 2 veces en el mismo río. Entonces aquí tenemos el conservador Parménides, que negaba el movimiento y que según parece, según dicen las historias o la historieta, Heráclito no. Bueno, no podemos hacer esto. Yo por lo menos no lo voy a hacer. Otra cosa es que en los libros haya simplificaciones o se hayan mantenido históricamente interpretaciones que han resultado como más cómodo ir reproduciendo. Ojalá no tengamos tiempo. Bueno, cuando digo no tenemos tiempo no lo digo en la asignatura, en la vida, para poder hacer una relectura de la historia y empezar a formarnos nuestra propia concepción de la historia a partir de los datos que sí nos proporciona las distintas fuentes de conocimiento archivados, como ser las enciclopedias o las enciclopedias virtuales, todo lo que queramos, pero que realmente las cosas se han interpretado a gusto de lo que le convenía a los poderosos en una época determinada. Y eso acríticamente se ha ido manteniendo, ¿no? Yo recomiendo en esta línea, cuando tengáis tiempo, ya hayáis aprobado la asignatura, qué sé yo, que leáis a Onfray en el... a ver, bueno, algunos de los títulos de Onfray, luego me voy a acordar. La relectura que hace del pensamiento clásico. Me parece, pues si os interesa, pues bueno, voy a proporcionar una serie de títulos y luego pues en su momento esto os lo puedo dar.
porque, claro, se hace una lectura privilegiando unos determinados autores o unas determinadas corrientes. Muy bien. Para Tales, el arjé de la fisis es el agua. Esto está en todos los libros. Yo lo voy a mencionar muy deprisa porque lo que más me interesa, aparte de que os aprendáis estas respuestas conocidísimas, bueno, las utilicemos. Porque, bueno, aquí se podría hablar mucho y de hecho hay un autor que se llama Rodolfo Mondolfo, que es muy interesante todo lo que tiene, porque además el pensamiento antiguo se llama y tiene todos los fragmentos recogidos, por decir, bueno, el agua, porque el agua es necesaria para la vida, hay muchas interpretaciones, porque además era gente, el agua no, es necesaria para la vida tanto en la constitución de los seres vivos como para la subsistencia, la agricultura, vivían, era de Mileto es un puerto de mar, en fin, ahí se puede elucubrar mucho sobre la cuestión del agua. Lo que está claro es que Tales establece que la naturaleza es material y que hay un elemento primordial. Incluso llega a especular sobre el agua también, como fácilmente se puede percibir los tres estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, pues el agua es, digamos, en el hierro pues no se puede percibir tan fácilmente, pero en el agua sí, ¿no? El hielo, el vapor de agua, el agua. Aparte de Tales, se lo suele, de la misma época más o menos y de la misma ciudad, se suele nombrar a unos Anaximandro, Anaxímenes, lo veréis en los libros, que uno va a decir, no, en realidad dicen los libros, ojo, esto dice que es el aire, eso es lo de menos, es anecdótico. Vosotros ponéis lo que el libro diga, ¿no? Aquí no hay ningún problema. Pero sí tenemos que tener claro lo que se va consiguiendo. En pocos años se considera que la naturaleza, la fisis, está compuesta de 4 elementos. Esto es lo que interesa. Agua, aire, tierra y fuego. Esto es lo que interesa porque surge ya la noción de elemento. Aquellos que están en la tabla periódica y demás, pues empezamos con 4 elementos, ahora son bastantes más. Entonces se puede entresacar de los textos que ellos decían que las cosas están hechas de uno de estos elementos o combinaciones entre los elementos. Surge otro concepto, el de combinación, el de compuesto. No digamos nada cuando algún filósofo como Demócrito, por ejemplo, dice el arjé de la fisis es lo átomos, el átomos. Átomos. Átomos está compuesta de 2 palabras, a, que significa negación, y tomos, que significa división. Y la traducción literal es lo indivisible. Tomos es división. Esta enciclopedia consta de 24 tomos. A esta persona le han hecho una gastrectomía, o sea que le han dividido el estómago. Fijaos, se mantiene en algunos aspectos técnicos y también coloquiales, ¿no? Coloquiales no, digamos, pero más conocidos, como decir, una división en tomos. Pues se conserva la raíz griega aquí, ¿no? Entonces, el átomo es lo indivisible. ¿Qué especulaban Leucipo? Por lo juntos, yo no sé si eran pareja o simplemente porque han ido ya en los libros de historia desde hace mucho tiempo, Leucipo y Demócrito. Bueno. La materia, fijaos, os anticipo algo antes de llegar a Aristóteles, la definición que dan los griegos de materia es lo divisible. Lo divisible, lo que se puede dividir, incluso físicamente. No, incluso no, físicamente. Ya luego lo veremos quizás con más detalle. Pero lo divisible no puede ser divisible ad infinitum. Por lo tanto, tiene que haber un elemento último indivisible. Esta es la noción de átomo. El átomo. Con el átomo también se están ya perfilando otro concepto científico, que más que el del átomo también puede ser el de
el de molécula, en fin, en definitiva, la partícula última de un elemento que mantenga la propiedad, porque claro, se puede dividir el átomo, nosotros podemos dividir el átomo hoy en día, pero ya pierde las propiedades que hacía de ese elemento físico-químico, ¿no? Entonces, fijaos cómo en poco tiempo, noción de materia, noción ¿cómo es? De elemento, de combinación entre elementos, de átomo. Bueno. Lo interesante aquí, fijaos, el efecto de aplicar el logos sin prejuicios a la materia, a la naturaleza. Claro, no tienen instrumental, pero realmente aquí hay una deducción lógica de estas cuestiones. O sea, está operando una determinada lógica, ¿no? Y sin embargo, cómo la ciencia posterior no ha, digamos, refutado ninguno de estos conceptos primigenios, los ha ampliado. Yo siempre digo que la evolución y el desarrollo de la ciencia no es como a veces parece cuando leemos los libros, que viene de uno y niega el del anterior y viene el otro y tira abajo las teorías anteriores, sino que al revés, las teorías válidas clásicas eran simplemente visiones como más globales o más gruesas, digamos, basadas en intuiciones. Más que, no quiero utilizar la palabra intuición porque parece que es algo no racional. Y lo que ha hecho la ciencia, el desarrollo de la ciencia, es un hilar más fino. Ha ido hilando cada vez más fino. Bueno, la lógica actual es 100% heredera de la lógica aristotélica, pero se ha avanzado mucho. La potencia que tiene la lógica actual no es la que tenía la lógica aristotélica. Ha sido necesario pues, pasar por los nominalistas del siglo XIV, ha sido necesario pasar por los racionalistas y empiristas del siglo XVIII, por Kant, y por supuesto ha sido necesario pasar por Frege, Peano, Bertrand Russell, con la lógica simbólica o la formalización de la lógica. Que es así, precisamente cuando estudiamos una lógica, ya veremos en Aristóteles que hay dos lógicas, porque aquí es todo, una lógica material y una lógica formal. La lógica material indaga si algo es verdadero o falso, y la lógica formal si es correcto o no es correcto, si es adecuado o no es adecuado. Y la que usamos nosotros, la verdaderamente potente, es la formal, porque nosotros estamos trabajando con variables, las cuales le podemos dar valores, es con lo que trabajan estas máquinas, es con lo que trabaja todo. Y hay unas reglas de la lógica que de ahí no hemos salido, aunque hay otros tipos de lógica posibles, que en realidad el fundador es Parménides, con la lógica binaria. El ser es, el no ser no es. Es imposible que el no ser sea o que el ser no sea. Principio de identidad, primer principio lógico, y de no contradicción. Los primeros principios lógicos. Entonces, por una parte, la pregunta por la fisis, también aquí hay muchas divisiones, así como didácticas, que a veces confunden los pluralistas, los monistas, cosas de este tipo, ¿no? Como aquellos que dicen que son muchos elementos, monistas los que dicen que es uno. Yo dividiría para comprender como en dos, no en dos grupos, sino como dos direcciones a la hora de ver las respuestas que dan a la cuestión de la fisis. A veces coinciden en una misma respuesta estas dos posibilidades. Una es la respuesta material, físicos milesios, agua, aire, fuego, tal, Heráclito, los atomistas, la respuesta material, y otro lo que podríamos llamar la respuesta formal. A mí me sirve. Formal en el sentido que no responden por algo material, pero tampoco quiere decir que sea inmaterial. A ver, cuando Parménides dice, porque ya hay un grado de formalidad importante, cuando Parménides dice, o diría, porque la fisis es el ser, ahí claramente hay una respuesta por algo formal. Tenemos que ver qué es el ser. Eso es un tema, tenemos que estudiar inmediatamente, entre hoy y la próxima clase. La naturaleza es el ser.
O cuando Platón diga que la naturaleza es la idea, tenemos que ver qué quiere decir eso. Y cuando Aristóteles diga que la naturaleza es la sustancia, no está hablando de una sustancia, digamos, en el sentido de la química, ¿eh? Está hablando de otra cosa, está hablando de materia, pero el concepto de sustancia de Aristóteles se las trae, hay que entenderlo. ¿Entendéis? O sea, que se puede responder o intentar dar esas primeras respuestas globales y fundamentales y fundantes de nuestra ciencia, o bien por algo material, claramente estamos en una física, o bien por algo formal, que estamos más bien en la faz lógica o lógico-matemática de esa cuestión física. Porque ya veréis, cuando definan qué es el ser o qué es la idea, ya veréis que en el fondo es lo mismo, que el mismo objeto, pero visto desde puntos de vista diferentes y por lo tanto categorizado, conceptualizado también de manera diferente. Pero compatible, no incompatible. Compatible. Parménides es un físico. Parménides es un físico. El que no es un físico es Platón. Porque Platón ya es un filósofo de Atenas, es un filósofo, un filósofo político, porque ya lo habíamos comentado. No es que lo desconozca, porque él tiene una obra además muy importante, Platón, un diálogo que se llama El Parménides, ¿eh? O sea que se va a meter con todas estas cuestiones. Y las obras de Platón y Aristóteles no se han perdido, ahí están, ¿eh? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Te estáis perdidos? No. No olvidéis que estamos trabajando con traducciones de términos antiguos y es muy difícil traducirlos bien. Porque un mismo término puede querer decir muchas cosas. Ya sabéis que estudiar con traducciones es siempre un problema, incluso actualmente, ¿no? Leer una obra escrita en inglés originalmente o en alemán y traducirla al castellano, ya perdemos ahí, porque traducir también es interpretar. Imaginemos, ahora nosotros estamos utilizando unos términos que pretenden traducir y reflejar lo que quisieron decir hace 2500 años. Por eso Parménides, que es el autor que voy a nombrar ahora, y al cual yo creo que le voy a dedicar por lo menos también un poco de la clase siguiente, termina su poema donde dice, es lo mismo pensar y ser. Su poema está incompleto, es un fragmento, que ya es mucho, 2 páginas y pico. Y siempre hemos hecho un ejercicio, por lo menos lo que yo voy a utilizar didácticamente la semana que viene, es que intentemos entre todos ver qué pudo querer decir Parménides cuando dijo que es lo mismo pensar y ser. Porque os aseguro que aunque hay mucho escrito, todavía cabe interpretación. Y si decimos es lo mismo pensar y ser, ¿qué podemos estar diciendo? Sea Parménides, lo mismo, Iñaki, o sea, ¿qué es el ser? Yo te digo el pensar. Bueno, entonces tú me vas a volver, bueno, pues esta es la discusión que yo quiero. El debate, o sea, ¿qué es lo mismo pensar y ser? Textualmente dice Parménides, no voy a hacer un alarde de saber un poco de griego, sino porque quiero quedarme con 2 términos, ¿no? Togar autonoei te kai esti einai. Que por cierto, los que hemos estudiado griego clásico, cuando yo estaba en Atenas, hablo así, se ríen, miran como diciendo, por esto de dónde ha salido, ¿no? Porque pronuncian de otra manera. ¿Dónde habrá salido esto? ¿No? En el griego que a mí me enseñaron, el clásico, que es leerlo como si fuera en castellano, por ejemplo, buenos días es kalé gemera. Y en griego, cuando te saludas, te dicen calimera. Entonces tú dices kalé gemera, te miras y dices, bueno, ¿de dónde ha salido? ¿No? Si lo preguntas si hablas así en la calle. Curiosamente es bastante parecido al griego clásico. Y se escribe, bueno, la grafía es igual, pero yo pronuncio, me enseñaron, se va fatal. Bueno, lo que quiere decir esto, fijaos, auto, lo primero, es auto es lo mismo, ¿no? Automóvil, se mueve a sí mismo, automático, etc.
es lo mismo, auto, noein. Noein es pensar. Y einai, que es ser. Es lo mismo pensar y ser. Esto es lo que viene a decir Parménides. Que es lo mismo, que es literal. Aquí no estoy interpretando, ¿no? Que Parménides, si le preguntaran lo que pregunta Iñaki, bueno, pero a ver, señor Parménides, ¿qué es el ser? Y te diría, Iñaki, es lo mismo pensar y ser. No sé si te quedas tranquilo, seguramente no. Me parece muy bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué querrá decir con esto? No decía eso de pienso, pero pienso lo resisto. Eso lo dice Descartes, pero eso lo dice Descartes, muy bien, pero hay una distancia importantísima semántica entre ser y existir, para complicarte un poquito la cosa. No, porque la gente tiende, me parece que esa analogía es muy correcta porque viene muy automáticamente. Y podríamos buscarle una cierta similitud, podríamos buscársela. Parménides está muy lejos de eso, pero podríamos buscársela. Nosotros tenemos un problema en nuestra lengua, que el verbo ser solo lo usamos como cópula. No tiene un sentido, un significado predicativo. Por eso no entendemos cuando en la traducción de la Biblia, yo soy el que soy. ¿Qué querrá decir esto? O simplemente yo soy en todo el Evangelio. Porque no se utiliza así. Pero en algunos idiomas sí se utiliza así. Por ejemplo, se puede decir, es una casa muy bonita del otro lado de la montaña, en vez de hay. Ese uso nosotros no se lo damos. Entonces ya tenemos un problemón. También tenemos un problema muy serio, que nuestro verbo ser, nuestro sustantivo ser, en realidad es un verbo sustantivado, ¿no? El verbo ser. Pero no viene de las raíces griegas ni latín, viene del verbo sedere, que quiere decir estar sentado. Entonces, en griego ser se dice einai, y en latín se dice ese, con dos S, ya lo voy a escribir. Entonces, luego hay un participio del verbo ser, presente, nosotros no tenemos participio presente, tenemos gerundio, pero no tenemos presente, que es ens en latín y on en griego. Y en un griego no tiene ninguna dificultad en entender que on es el que está siendo. Así como amante es el que ama y durmiente es el que duerme, on es el siente, digamos, el que está haciendo. Y en latín exactamente igual. Ens es el que está haciendo. El estar siendo mismo el estar existiendo mismo del que existe. Y de ahí viene nuestra palabra ente, de ens. Pero claro, ya no lo relacionamos con el verbo ser nuestro. Porque si quisiéramos, podría ser el siente. Haciendo un... No, es que esta dificultad... y el en sí que viene de on. Vaya digo, ¿no? Es difícil, digamos, no, pero se puede llegar a un nivel aceptable de comprensión. Y luego veréis que el cuentito que está en los libros se aprende facilísimo. De verdad, el cuentito se aprende porque, bueno, pues hay que memorizar esto. No, se puede. Pero es importante, lo que yo creo que vosotros no tenéis que conformar con eso e intentar responder de alguna manera a la pregunta que ha hecho Iñaki o la que estamos haciendo aquí, que es el ser. Pues llegaremos a ello, ¿no? A responderlo de alguna manera. Es que no sé si no se piensa. Que no sé es si no se piensa. Se puede, como una piedra no piensa. Pero un ser humano. Ah, un ser humano. Un ser humano. También. La piedra también. es y no piensa, por supuesto. Si no piensa, pues humano, también puede ser y no pensar, claro. Puede tener una disfunción terrible que le impida pensar. Mirad, para que vayamos más fácil, vamos a esto lo vamos a abordar, porque además lo tenemos que abordar, pero necesitamos la trilogía Parménides, Platón, Aristóteles. No Parménides, Platón, Aristóteles.
Con eso yo aseguro que lo bordamos. Vamos a equipararlo un poco, perdona, ¿te llamas? Raquel. Raquel. Es estar, todo lo que está es el ser, ¿no? Lo que está es ser. No hagamos una conexión muy normalita, que yo no sé por qué, pero que se produce siempre, equiparar ser a ser humano. No, no. Ser es todo lo que es. Y todo lo que es sería como que todo lo que existe. Vamos a forzar el lenguaje porque yo el término existir no lo voy a usar por ahora. Porque existir viene de existere y tiene que ver con el creacionismo. Quiere decir provenir de. Y nosotros no provenimos de ninguna parte. Siendo fieles a los clásicos. No provenimos, estamos. ¿Y a dónde estamos? Estamos, somos. En realidad para los clásicos, para los presocráticos, pero también para Platón y Aristóteles, lo que, bueno, pero para Parménides lo que es la physis, el todo. Si alguien yo poco, pero si alguien ha recorrido un poco el pensamiento oriental, puede empezar a establecer analogía. El individuo es algo muy efímero y muy epifenoménico, es casi una ilusión, porque realmente lo que es el todo. Y es muy importante también este aspecto, que ya lo vamos a ver en Parménides, en el concepto de la noción de materia, y cómo la materia, la cantidad de materia siempre es la misma, ha sido la misma para los griegos y para la física actual. Nada se pierde, todo se transforma. Eso nos lo dijo Parménides. La materia está, ese binomio materia-energía es estable. Y entonces, realmente los individuos o los distintos aspectos que la materia va adquiriendo es una insignificancia despreciable, en cierto modo. Entonces, lo importante para Parménides es que el ser es todo, el todo. Y que hay, como dice Parménides, esto ya lo vamos a poner muy esquemático para que lo aprendáis sin lugar a dudas y además que deseéis que os toque. Solo hay un ser, no hay dos seres, hay solo un ser. Ser es uno e indivisible. ¿Por qué? Salimos un poquito, porque es todo lo que es. Y todo es todo. Y precisamente, como el ser es indivisible, no puede haber dos seres. Porque el ser es todo lo que es. Por eso el ser no será material. Porque la definición de material es lo divisible. Pero esto solo se puede entender lógicamente. Luego le vamos a intentar ver, de alguna manera, darle algún tipo de concreción. Pero tenemos que, para estudiar Parménides, hay que entrar en unos niveles formales, como estudiar un poquito de matemática, simplemente entender el concepto de suma, sin utilizar ni manzana, o de división, sin utilizar tartas o tortillas. Porque hay cosas que no se pueden explicar así. Entonces nosotros tenemos que entender la mecánica, y cuando entendamos la mecánica, digamos toda la mecánica lógica, si podemos decir, o esta estructura lógica, intentaremos, como al final del poema es lo mismo pensar y ser, ahí intentaremos interpretarlo. Que por cierto hay unas interpretaciones estupendas. Y no hay una sola. A mí hay 3 o 4 que me gustan. Y creo que podéis llegar vosotros también